Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento de musculación, la hipertrofia muscular y la nutrición orientada al entrenamiento. Todos estos temas tan importantes para que aprendamos a entrenar de la manera más inteligente y efectiva posible y no perdamos el tiempo en el gimnasio. Seguimos con esta sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, en la que respondo dudas que me dejáis en el formulario que tengo en la página web en el apartado de podcast. Así que vamos con la primera pregunta en el día de hoy, que me escribe Mariana, 31 años, me escribe desde Valencia, tiene nivel intermedio, ¿vale? Llevo entrenando un tiempo y me gustaría saber cómo puedo progresar en los hip thrust para glúteos, sin comprometer mi zona lumbar. ¿Qué consejos puedes darme? Bueno, Mariana, te mando un abrazo grande hasta Valencia. Y a ver, por partes, el hip thrust, te voy a ser sincero, no lo he hecho prácticamente nunca, no es un ejercicio que me guste, ¿vale? Considero que realmente tampoco es un súper ejercicio principalmente para los glúteos. De hecho, me parece que tiene más fama, digamos, o está un poco sobrevalorado con respecto a los beneficios que te va a dar, ¿no? Lo que le pasa a mucha gente, yo creo, en el hip thrust es que siente muchísimo el glúteo, ¿no? Los glúteos, es como que, claro, en el punto de máximo acortamiento de los glúteos, cuando extiendes la cadera por completo y estás en el punto más alto en el ejercicio, aprietas mucho el glúteo y a priori tú sientes como, ¡buah! ¿Cómo está trabajando el glúteo, no? ¿Cómo me arde? Ya, pero realmente eso no es un indicativo 100% real de que en cuanto a hipertrofia vayas a generar buenas adaptaciones de hipertrofia y vayas a conseguir un buen desarrollo muscular en los glúteos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces confundimos el músculo que lo apretamos cuando está en el punto de máximo acortamiento y pensamos que está trabajando muy bien, y realmente en ese punto en el que el músculo está muy acortado, el problema es que los sarcómeros de las fibras musculares no tienen una buena predisposición para generar fuerza, ¿vale? No pueden contraerse, a ver, me explico. El sarcómero, digamos que cuando el músculo está muy estirado, está más estirado el sarcómero, y en ese punto las cabezas de actina y de miosina es como que no pueden juntarse correctamente, ¿vale? Contraerse la una con la otra, que la cabeza de miosina no consiga agarrar bien la cabeza de actina y no consiguen generar buena tensión. Luego, en el punto medio del rango de movimiento, para la gran mayoría de grupos musculares y de ejercicios, es el punto perfecto en el que el sarcómero no está ni muy estirado ni muy acortado. Entonces, las cabezas de actina y miosina sí que, digamos, que se juntan ahí perfectamente y generan buena tensión. Y luego el punto de máximo acortamiento, aunque nosotros sintamos que es cuando más está trabajando el músculo, ¿no? Como por ejemplo en un curl de bíceps, cuando aprietas al máximo ahí arriba la pesa, que en verdad dices, ¡buah! ¿Cómo está trabajando? Bueno, pues ahí las cabezas de actina y miosina están demasiado juntas, por así decirlo, demasiado superpuestas, entonces no pueden generar tensión correctamente, ¿vale? Eso es un punto que es súper importante que lo entendamos, porque yo creo que prácticamente todo el mundo en el gimnasio tiene esa falsa creencia, ¿no? Que cuando más aprieta el músculo en ese punto de máximo acortamiento es cuando más beneficios nos da, cuando incluso muchas veces, o la gran mayoría de veces se ha visto en estudios, que es el punto contrario, un poquito más en estiramiento, cuando conviene enfatizar esa parte, ¿no? Más la parte de estiramiento. Aunque ahí los sarcómeros tampoco están en una buena o en la mejor predisposición. Lo mejor es siempre aprovecharse que el punto de máximas demandas, digamos, o normalmente en un ejercicio, vaya, digamos, de menos a más a menos, ¿no? Por ejemplo, en un curl de bíceps normal, cuando tenemos la pesa abajo del todo, pues ahí no hay muchas demandas porque no hay brazo de momento. Luego, en la mitad del rango de movimiento es cuando más demandas hay, y luego arriba del todo vuelve a haber menos demandas. Entonces, se alinea perfectamente el perfil de fuerza fisiológico del bíceps, lo que os hablo de los sarcómeros, de que al principio no tienen mucha fuerza o no tienen buena capacidad para ejercer fuerza, luego en la mitad sí, y luego al final del todo en acortamiento vuelven a no tener, con el perfil de resistencia de, por ejemplo, el curl de bíceps, en ese caso con mancuerna, ¿no? De pie, que es de menos a más a menos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con el hip thrust, volvemos al ejemplo de Mariana, perdón por haberme ido, pero quería poneros el ejemplo por explicaros este caso concreto, lo que ocurre, ¿no? Con el tema de apretar en máximo acortamiento, es que en el hip thrust, claro, sentimos muchísimo el glúteo al final, pero al final es cuando el glúteo está muy acortado. Vuelvo a lo mismo, los sarcómeros no están en una buena predisposición para generar fuerza, ¿no? Entonces, claro, pensamos que es un mega ejercicio para glúteos, pero luego, por ejemplo, se ha visto en estudios científicos que genera el mismo desarrollo muscular en los glúteos que una sentadilla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de esa base, que a priori mucha gente se cree que la sentadilla es más para cuádriceps, pues fijaros, aparte de que es para cuádriceps, estoy hablando de una sentadilla normal, ¿vale? Una sentadilla en la que no es ni dominante de cadera ni dominante de rodilla, ¿vale? No es ni muy específica para cuádriceps, ni muy específica para glúteo, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Una sentadilla normal, ¿vale? Una estimación media que se hizo en algún estudio, lo comparaban con el hip thrust y lo que es el glúteo generaban el mismo desarrollo muscular. Entonces, claro,
Hay mucha gente que se cree que el hip thrust es muy superior para trabajar el glúteo que una sentadilla, cuando en la sentadilla encima nos está dando un desarrollo súper potente de los cuádriceps, ¿no? Y también incluso de los aductores en parte y demás. Entonces, claro, no me parece un ejercicio muy, muy bueno. Pero bueno, en el caso, Mariana, de que te guste mucho hacerlo y progreses, ¿no? Como le pasa a muchas mujeres. ¿Qué es lo que ocurre con la zona lumbar? ¿Vale? Me comentas de comprometer la zona lumbar, pero es que hay que entender algo, ¿vale? Muchas veces pensamos que en algún ejercicio multiarticular, algún ejercicio compuesto, cuando sentimos como presión en el lumbar, sentimos como que se está dañando el lumbar, ¿no? Es como cuando hacemos sentadilla que pensamos, ¡buah! Es que el lumbar, qué molestia me da el lumbar. Hay que saber diferenciar lo que es un dolor real de lumbar o lo que es que simplemente está trabajando los erectores espinales más en esa zona lumbar, ¿no? Entonces, ya sea con una sentadilla o con un hip thrust, van a trabajar los erectores espinales. ¿Vale? Obviamente van a trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el hip thrust, cuando levantamos la barra hacia arriba, ¿no? Y extendemos la cadera, el lumbar también está soportando la carga, los erectores espinales de manera isométrica, principalmente al final del movimiento, que es cuando más se carga el lumbar, pero porque están trabajando. No es una señal mala, no es una señal negativa, ¿entiendes, Mariana? O sea, el lumbar está trabajando. Pasa lo mismo con el peso muerto. ¡Buah! Es que me fastidia mucho el lumbar. No, no es que te fastidie, es que te duele. O sea, no es que te duele, es que sientes que está trabajando, ¿no? O sea, al final es como si hiciésemos un curl de bíceps y decimos, ¡buah! Es que me duele el bíceps al hacer curl de bíceps. Ya, coño, es que estás trabajando los bíceps, ¿no? Vas a sentir que se carga el bíceps y que se congestiona, digamos, se estimula, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo en el hip thrust. Pero bueno, yo lo que te recomiendo es pues que intentes, obviamente, manejar cargas a las cuales estás adaptada y puedes manejar, eso es lo principal, porque muchas veces, ya he comentado en algún episodio del podcast, que las lesiones no provienen de hacer una técnica inadecuada, que muchas veces sí, ¿vale? Pero la gran mayoría de veces no viene de eso, sino viene de que te pasas con el volumen de series que estás metiendo, con la carga. Entonces, no es que hagas una técnica inadecuada per se, es que como te pasas de carga, al final acabas haciendo una técnica un poquito peor y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que te recomiendo en el hip thrust, mira, por decirte algo, es que me parece que estás manejando demasiado peso como para realizar una flexión-extensión de columna, ¿vale? Que es lo que ocurre en el hip thrust, principalmente se produce, o la articulación dominante suele ser la cadera, ¿no? Entonces, en este caso, se extiende la cadera. Cuando tú extiendes la cadera, principalmente trabajan glúteos y también trabajan los isquios, ¿no? Pero en este ejercicio, como estamos con las rodillas flexionadas y también se produce una extensión de rodilla, trabaja más los cuádriceps. Trabaja principalmente los cuádriceps y el glúteo. Bastante más el glúteo que los cuádriceps, ¿vale? En el hip thrust. Pero lo que os digo, intenta mantener la columna fija, ¿vale? Digamos que tú tienes que intentar que desde el glúteo hasta los hombros mantén completamente fijo toda esa parte y no realices movimientos de flexión-extensión de columna. ¿Por qué? Porque la flexoextensión de columna, o sea, la columna, los discos, digamos, o los erectores espinales en general, no tienen tanta fuerza como puede tener, por ejemplo, un glúteo, ¿vale? A la hora de extender la cadera. Somos mucho más eficientes en ese movimiento de extender la cadera, o no eficientes, sino que vamos a poder manejar más peso. Entonces, ten cuidado con hacer una retroversión pélvica al principio del movimiento y luego una anteversión, ¿no? Lo que te comento de flexionar y extender un poco la columna, porque así como hay ejercicios específicos que sí que es interesante flexionar y extender la cadera, como por ejemplo en una silla romana, ¿no? Lo de toda la vida que se puede hacer una extensión de cadera o bien una extensión de columna. Yo muchas veces utilizo la silla romana para hacer extensiones de columna, ¿no? Flexoextensiones de columna y así trabajar un poquito los erectores espinales que son los encargados de ese movimiento, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es eso, que intentes mantener muy estático todo lo que es la columna vertebral, los erectores espinales y demás, ¿vale? Y únicamente céntrate en extender esa cadera, ¿vale? Que es lo importante para trabajar bien el glúteo y estar como muy compacta en el ejercicio, ¿no? Y apriétate bien la barra, obviamente, que no sientas molestias, pero sobre todo maneja bien la carga y el volumen de entrenamiento. ¿Vale, Mariana? Así que bueno, espero haberte ayudado con esta respuesta. Ya te digo que no soy un experto en hip thrust. Tampoco soy un mega experto en análisis de técnicas de los ejercicios, ¿vale? Por el momento el conocimiento que tengo va más enfocado un poco en cómo funciona la fisiología a nivel de hipertrofia muscular, ¿no? Sí que me gusta mucho también analizar un poquito los perfiles de resistencia, pero con el objetivo de estimular correctamente las fibras de todo el rango de articular, ¿no? De un músculo, por ejemplo. Pero sí que en este caso, pues bueno, creo que los consejos que te he dado sí que son interesantes, ¿vale? Con el hip thrust sí te pueden servir bastante. Así que bueno, pasamos con Julio, 29 años, que me escribe desde Monterrey y tiene nivel principiante.
Estoy empezando en el gimnasio y tengo dudas sobre si es mejor usar calzado especial para ejercicios como la sentadilla o entrenar descalzo. ¿Qué recomiendas para principiante? Bueno, Julio, esta pregunta es bastante sencilla, ¿vale? Tampoco me voy a extender mucho. Yo sí que he utilizado calzado con refuerzo en el talón, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto, digamos? Las personas que no tenemos mucha movilidad, ¿vale? La mítica flexoextensión que te comentan mucha gente en muchos divulgadores en Instagram, ¿no? Si tienes falta de dorsiflexión, no, bueno, pues es simplemente que te lo bajo a tierra, ¿no? Tienes poca movilidad de tobillo, ¿no? Igual que puedes tener poca movilidad de cualquier otra articulación como un codo, ¿vale? Por ejemplo, que no puedes extender del todo, o flexionar del todo, o levantar mucho el hombro o bajarlo, ¿no? O de muñeca, ¿no? Pues bueno, pasa lo mismo en el tobillo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba que yo tengo muy poquita movilidad de tobillo porque yo he tenido muchos esguinces y yo he notado que con el paso del tiempo he perdido movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo hago la sentadilla y los que tenemos poca movilidad, si queremos bajar bastante hasta abajo para intentar dar más estímulo, digamos, también a los cuádriceps en esa parte de máximo estiramiento, porque yo cuando hago una sentadilla, a mí me encanta bajar hasta abajo, con el objetivo de estimular correctamente el cuádriceps también en la parte más distal del cuádriceps, ¿no? La parte más cercana a la inserción de la rodilla, de la articulación de la rodilla, ¿no? O sea, la parte de abajo del cuádriceps que se estimule correctamente. Porque al final la sentadilla principalmente es un ejercicio para que se estimule esa parte del cuádriceps. Porque luego ya tenemos, por ejemplo, las extensiones de cuádriceps en máquina, nos va a servir para estimular más la parte de acortamiento, ¿no? La parte más proximal de los cuádriceps, la parte más proximal a la cadera o como mínimo la parte media del muslo, la parte medial. Entonces, claro, ese calzado viene muy bien para que puedas bajar más con el objetivo de que no se te levanten los talones e incluso también no te vayas tanto hacia adelante y no tengas que flexionar tanto la cadera, ¿no? A mí que me gusta muchísimo cuando tengo poca movilidad, que igual es tu caso, Julio, de tobillo al hacer sentadilla, bueno, pues o bien hacer en sentadilla hack para mantener la espalda un poco más recta, o sea, que no haya tanta flexión de cadera, que no haya tanta flexio-extensión de cadera, sino que haya más una flexio-extensión de rodilla, ¿vale? Que sea un ejercicio dominante de rodillas, lo importante para estimular correctamente los cuádriceps, ¿no? Entonces yo lo que hago es o hacer en sentadilla hack, o ahora que, por ejemplo, también entreno en casa a veces, me pongo una mochila de lastre que tengo como con 30 kilos o no sé cuánto tengo, y me agarro a una barra. Entonces lo que yo consigo agarrándome una barra es que no se me levantan los talones, puedo bajar bastante más y pues la verdad que es un apaño muy, muy, muy bueno. En cambio, si haces sentadilla libre, como me pasaba a mí, que probó más de una vez y me va fatal porque ni tengo movilidad de hombro y encima no tengo movilidad de tobillo. ¿Qué pasaba? Que incluso con las zapatillas de taco, en el talón flexionaba demasiado la cadera, se llevaba muchísimo estímulo el glúteo y no tanto los cuádriceps, inestabilidad, no podía bajar hasta abajo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, Julio, te recomiendo que si necesitas utilizar... O sea, es que aquí hay dos vías, ¿no? Está la gente o los entrenadores personales, que ninguno está fuerte, y es la realidad, es que lo digo de verdad, lo siento, pero es que hay muchos entrenadores personales que te van a empezar, no, pero es que en tu caso particular lo que necesitas es tirarte un mes o 2 meses realizando ejercicios específicos de movilidad de tobillo, no sé qué. Y es como, ya, bueno, si la gente tiene tanto tiempo, pues igual una persona se lo puede permitir. Yo, sinceramente, ¿qué prefiero? Si mi objetivo es entrenar hipertrofia y tenemos diferentes variables para poder entrenarlo, bueno, pues si puedo utilizar zapatillas de taco con refuerzo en el talón, y con eso ya consigo sanar el problema, ¿qué más me da no tener tanta movilidad de tobillo si voy a conseguir el mismo objetivo? ¿Para qué me voy a tener que tirar 2 meses o 3 meses realizando ejercicios específicos de movilidad de tobillo, perdiendo el tiempo sin poder dárselo realmente a los cuádriceps, ¿no? Con el objetivo únicamente de poder hacer la sentadilla sin refuerzo en el talón. ¿Qué más da? La estructura de cada persona es como es. Y tampoco hay que forzarse. A ver, claro que en un mundo ideal, pues es perfecto que todo el mundo trabaje la movilidad, todo el mundo tenga muchísimos rangos de movimiento, muchísimos grados de flexo-extensión de todas las articulaciones y demás, y de todos los movimientos que hay, ¿no? De abducción, de aducción, todo, ¿no? Sería lo ideal. Pero claro, para eso te tienes que pegar mucho tiempo. Es tiempo que dedicas a eso y no lo dedicas realmente a ponerte fuerte. Entonces, si tenemos otras estrategias para ponernos fuertes igualmente, aunque no mejoremos esa movilidad, ¿por qué no las vamos a llevar a cabo? ¿No? Es lo que os digo de que por eso hay muchos entrenadores que no están fuertes, porque van al gimnasio y se tiran media hora, que si movilidad de no sé qué, que si es su objetivo me parece perfecto. Pero entonces, si no están especializados en la ganancia de masa muscular, pues lo siento, pero es que yo no le voy a decir a una persona, no, antes de hacer sentadilla con refuerzo en el talón, prefiero que te tires 3 meses de movilidad. Lo siento, pero no. Que igual aparte de hacer sentadilla te mando 2 minutos de movilidad o 5 minutillos y tal. Bien, que me dices, oye Sergio, esto me aburre, paso, pues digo, bueno, pues ya está, pues no lo hacemos y ya está, y no pasa nada. Y nos centramos en que te pongas fuerte, que es lo importante y nuestra prioridad, ¿no? Así que bueno, Julio, espero haberte ayudado.
Y bueno, damos por finalizado el episodio de hoy de este podcast. Ya sabéis que cualquier duda que os haya surgido podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia. Tenéis el enlace en la descripción de este episodio. Es una comunidad privada en la que la gente tiene muchísimos conocimientos sobre hipertrofia muscular y entrenamiento, y nos ayudamos los unos a los otros pues para poder mejorar, ¿no? Y aprender cosas nuevas siempre y rodearnos de una comunidad, ¿no? Y de iguales que son personas interesadas en el mismo tema y la misma temática que nosotros. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Nos escuchamos en próximos episodios. Os mando un fuerte abrazo a todos. Adiós.